Recibe un saludo de tu amigo y hermano Juan de Jesús Sánchez, pastor de la iglesia Pacto de Gracia en Arecibo. Estamos ubicados en la carretera 651, kilómetro 2.6 en el barrio Atarriba, al lado del taller Padró y San Luis Pain Center. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Quiero compartir contigo una reflexión a la que le he puesto por título Salvos por Gracia. He estado meditando en estos días mucho en esto de la salvación, porque hemos estado viendo mucha gente preocupada por el asunto de la salvación y de todas las cosas que se vienen contando de tiempos finales y todo lo demás. Y yo quisiera traer un poco de paz a tu entendimiento, traer un poco de paz a tu sistema, que puedas comprender la verdad de lo que es ser salvos por gracia. En el mundo entero existen dos tipos de creencias esenciales, una que son por obras y otra que es por gracia. Y aunque parece que todas las religiones son diferentes, todas se basan en las obras humanas, todas involucran a la gente haciendo cosas para alcanzar la meta y para recibir el premio. Las tareas pueden ser diferentes y la meta o el premio puede llamarse de diferentes formas. Se puede llamar cielo, se puede llamar paraíso, se puede llamar salvación, pero fundamentalmente todo es un cambio. Esto por aquello. Yo hago algo para que Dios me dé la salvación. Así que la salvación me la gano por lo que yo hago. Y desafortunadamente hasta el cristianismo opera de la misma manera. Estamos en la iglesia del Señor tratando de enseñar a la gente a que tiene que hacer cosas para mantenerse salvo. Ahora, lo que hace diferente al verdadero cristianismo bíblico es el concepto de la gracia. Ahora nosotros creemos muchas cosas porque se nos fueron enseñadas y se nos hacen difícil cambiarlas o desecharlas. Es difícil pensar que me mal enseñaron, pero hay cosas mal enseñadas, aunque no fue con mala intención, pero sí nos las enseñaron mal. Y nosotros tenemos que corregirlas. Es nuestra responsabilidad. Cuando hablamos de obras, las religiones del mundo dicen que por medio de nuestras obras ganamos el camino al paraíso, ganamos el camino a Dios o ganamos el camino a la salvación. Las religiones del mundo dicen que Dios o el representante de esa deidad juzga nuestro progreso mientras nosotros hacemos el camino. Que esa divinidad que queremos obtener, que ese estado espiritual que queremos obtener, ese paraíso o esa salvación, depende de lo que nosotros hagamos. La visión cristiana de eso es que en la salvación somos regresados al principio antes de Adán pecar. Y aún después de la salvación, aún después de ser salvos, tenemos a Dios como juez. Nuestra voluntad o nuestro esfuerzo determinan si vamos al cielo o no. La salvación por gracia tiene varias cosas que son importantes que nosotros discutamos. Número uno, la salvación es 100% trabajo de Dios. Nosotros, por ser esclavos del pecado, somos incapaces de hacer algo para merecer el favor de Dios. Segundo, Dios pensó el plan y envió a su Hijo para hacerlo y así alcanzar al hombre para salvar al hombre. Dios es quien lo hace todo. Tercero, cuando experimentamos lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, que lo vemos en Juan capítulo 3, de los versos 3 al 8, es aquella conversación de Jesús con Nicodemo. Entonces, cuando nosotros experimentamos ese nuevo nacimiento, somos salvos, pasamos de muerte a vida. Efesios capítulo 2 del 1 al 6 nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos hijos de ira igual que los demás, que andábamos en nuestros deseos, en los propios deseos de la carne, pero que Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo y dice, por gracia sois salvos. Y también dice que nos sentó en lugares celestiales. Juan capítulo 5, verso 24, capítulo 6, verso 40 y verso 47 nos dicen que el que oye la palabra de Dios
y cree en su Hijo, óigame bien, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Cuarto, como parte del regalo de la salvación, nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 26 dice que somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 7 dice que ya no somos esclavos, sino hijos, y si somos hijos, somos herederos por medio de Cristo. Quinto punto, lo que Dios hace mediante su gracia es lo que determina nuestra salvación y también hace que nosotros hagamos sus obras para desarrollar un estilo de vida consistente con la salvación que Dios nos ha otorgado. Efesios capítulo 2 del 8 al 10 nos dice que nosotros somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Somos hechuras de Él, creados para buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo las lleváramos a cabo. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 13 nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y quiero que entiendas bien esto, porque este verso ha sido mal interpretado, diciendo que allí dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, pero el texto no dice eso. El texto dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo que implica es que nosotros vamos a trabajar, vamos a demostrar nuestra salvación. Esa salvación que Dios nos otorgó a través de Cristo, nosotros la vamos a modelar para que la gente que nos vea pueda también entender que Cristo vive en nosotros y así puedan allegarse al Señor, así puedan entender el trabajo que Dios ha hecho, lo que Dios ha traído a través de Cristo en la cruz, en aquel sacrificio donde nos dio vida a cada uno de nosotros. Esto no es cuestión de guardar la salvación, es cuestión de mostrar la salvación. Como la gracia de Dios es tan simple, se nos hace un tanto difícil entender la salvación. Porque la salvación es contraria a nuestras ideas. Porque nosotros pensamos que tenemos que ganarnos las cosas. Tenemos que recibir las cosas que nos merecemos. Tenemos que ayudar a que las cosas ocurran para nosotros recibir el galardón. La gracia es diferente a nuestra justicia. La gracia es diferente a las ideas de independencia que nosotros podemos tener. Pensamos que no necesitamos de Dios. Pensamos que nosotros somos entes independientes, que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Pero la definición más simple de la gracia es que la definición es que las riquezas de Dios a costa de Cristo. Esa es la definición más simple de la gracia. Las riquezas de Dios a costa de Cristo. Toda la riqueza de las bendiciones de Dios a cambio de la vida de Cristo. Esta definición de la gracia no es aceptada porque atenta contra el orgullo humano. La gente quiere ganarse la salvación. La gente quiere hacer cosas para mantenerse salvos. La gente puede entender que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero que para poder nosotros mantener esa salvación, tengo que hacer cosas para poder cuidar mi salvación, para poder mantener esa salvación. Y es que nosotros no nos damos cuenta que la doctrina de la gracia enseña que nosotros somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos, que somos incapaces de ayudar en nuestra propia salvación, que somos incapaces de hacer algo para mantenernos salvos o para merecer todo o parte de esa salvación que Dios nos otorga. Nosotros no podemos mantenernos salvos por lo que nosotros podemos hacer. Nosotros somos salvos por la voluntad de Dios y sin la necesidad de que nosotros hagamos algo para merecer esa salvación. Es necesario que nosotros entendamos que nadie merece consideración de Dios, porque todos somos rebeldes, todos somos pecadores y todos merecemos el infierno. Si no hubiese sido por el plan de redención del Señor, hace mucho tiempo que Dios nos hubiese enviado el castigo eterno.
Efesios capítulo 2 del verso 1 al 3, Pablo nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y créame, un muerto no puede hacer absolutamente nada. Yo no sé si usted ha visto algún muerto que pueda hacer algo, pero yo nunca he visto ningún muerto hacer nada. Así que un muerto en delitos y pecados no puede hacer nada. Lo que está haciendo es siguiendo la corriente del mundo. Nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos haciendo la voluntad de la carne, y la Biblia señala que éramos hijos de ira. Y aún así, siendo hijos de ira, Él por su gracia nos salvó y nos dio vida eterna. Efesios capítulo 2 del 4 al 10 nos dice que Dios, siendo rico en misericordia, nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros. Qué maravilloso es el Señor. Nosotros no podíamos hacer nada por nuestra propia cuenta y Dios preparó el plan de principio al fin. ¿Cuál es el significado de la gracia? Estábamos muertos espiritualmente, estábamos atados al pecado y estábamos atados a Satanás. Ahora nosotros ejercitamos la fe como un regalo de Dios. Fíjese que la fe que vamos a ejercitar tampoco es nuestra, es Dios quien nos la regala, para que nosotros podamos recibir vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Juan capítulo 6, verso 44 al 47 nos dice que ninguno puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Y el Padre los trae para darle vida eterna mediante su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 5, verso 24 nos dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 6, del 37 al 40, nos habla que todo aquel que el Padre trae, Cristo no le echa fuera. Entonces no podemos agregarle a la gracia. Antes de ser salvos no teníamos nada para contribuir al proceso. Y una vez salvos, tampoco podemos agregarle nada. El nuevo nacimiento es un acto maravilloso de la gracia de Dios. Romanos capítulo 3, versos 10 al 11 nos dice que no hay justo ni uno, que no hay quien entienda, ni quien busque a Dios. Así que usted no busca a Dios, es Dios quien lo busca a usted a través de su Hijo Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 nos dice que esto, para poderlo entender, tenemos que ser gente espiritual, porque el hombre natural no las puede entender porque para él son locura. Jeremías 13:23 dice que estando acostumbrados a hacer el mal, no podemos hacer el bien. Juan capítulo 3 se lo mencioné ahorita, y es la conversación de Jesús con Nicodemo. Y Jesús le dice que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Nicodemo pensaba que él estaba hablando de un nacimiento natural y por eso no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le dijo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Segunda de Corintios capítulo 4 del 6 al 7 nos habla que esta gracia tiene que ser iluminada en nuestros corazones y el conocimiento de la gloria de Dios es mediante Jesucristo. Podríamos preguntarnos entonces si todo esto es obra de Dios, si yo no tengo nada que hacer para ser salvo, si yo no tengo nada que hacer para mantenerme salvo, si yo no puedo hacer nada para merecerme aunque sea un poquito de la salvación, entonces ¿cómo yo encajo en este proceso? La contestación es sencilla, simplemente creyendo en Jesucristo. Así ejercitas la fe en Cristo para salvación. Romanos capítulo 10, verso 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hechos capítulo 16 dice, sacándolos les dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fíjate que los apóstoles no le dijeron
que tenía que hacer buenas obras. Fíjate que no le dijeron que fuera bueno con la gente. Fíjate que no le dijeron que le hiciera el bien a los necesitados. Lo que le dijeron fue, cree en el Señor Jesucristo. Se trata de creer, no se trata de obras. Pero ejercitar la fe no es tu propia obra. Es verdad que vas a ejercer fe para creer en Jesucristo, pero esa fe que tú vas a ejercer no es tu propia obra, porque no va a necesitar de tu habilidad ni va a necesitar de tu esfuerzo. Y eso es lo difícil de entender acerca de la fe. La fe no es una acción, la fe es una entrega, es un levantamiento de brazos, es un acto de rendición, donde tú y yo vamos a admitir que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. De eso es que se trata. Se trata de que tú y yo no podemos hacer nada y Dios lo tuvo que hacer todo para darte la salvación. Qué maravilloso es el Señor. Yo quisiera que en esta hora tú pudieras entender que no se trata de obras, se trata de la fe en Jesucristo. Y aún así, para poder tener fe en Cristo Jesús, necesitas que Dios sea el que provoque esa fe en ti. Somos Iglesia Pacto de Gracia y queremos que nos busques en las redes sociales www.pactodegracia.com. En Facebook somos Iglesia Pacto de Gracia Arecibo. En Instagram somos iglesia.pacto de gracia. En YouTube Iglesia Pacto de Gracia. Y en Twitter nos consigues como Pacto Gracia. Queremos que podamos ser de bendición para tu vida. Queremos que esto que te acabo de compartir pueda ser de revelación a tu vida. Pídele al Espíritu de Dios que te ilumine para que puedas comprender que la salvación no es el fin que nosotros perseguimos, que la salvación es el comienzo de la vida eterna al lado de nuestro Dios. Bendecidos.